Buenos días. Nosotros pertenecemos al grupo de 602 y hablaremos acerca de la célula. El equipo está conformado principalmente por Alania Aparicio Terrones, Elsie María López Baños, Zaira Sandoval Olivera y su servidora Wendy Jocelyn. Nosotros realizamos la célula animal, que está conformada por los siguientes organelos: el núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma, peroxisoma, ribosomas, vacuola y los centriolos. El botánico alemán Matthias Jakob Schleiden y el anatomista prusiano Frieden Schwann, ellos reunieron las pruebas que demostraron el hecho de que todos los tejidos, las plantas y los animales están constituidos principalmente por células. Ellos, tras este descubrimiento en biología, se dio a conocer al mundo como la teoría celular, que hoy en día es muy importante, y de ahí se derivan las siguientes premisas. Una de las principales premisas es que la célula es una unidad básica y fundamental, ya que todos los seres vivos deben conformarse por una o más células para considerarse como tal. La célula es una unidad básica sumamente pequeña, capaz de realizar procesos y funciones metabólicas a nivel celular. En la premisa anatómica lo integran todas y cada una de las estructuras corporales, como son los órganos, los aparatos y los sistemas, que son 3, de los seres vivos, ya dependiendo del tipo de organismo y de la célula. Entonces, en esto tiene una composición orgánica interna definida y permanente. Fisiológica, porque la célula en su conjunto tiene la capacidad de mantenerse viva gracias a los procesos y funciones que cada uno de sus organelos desempeña en una relación dinámica, dependiente y colaborativa a los procesos y funciones de otros organelos. Reproductora, porque cada una de las células que conforman un organismo vivo se origina a partir de otra célula por división de estas. Se dice que la célula es genética porque durante el proceso de producción se hereda la información genética del ADN de una generación celular a otra, asegurando que cada célula sucesora sea anatómica y fisiológicamente idéntica a su célula antecesora y poder garantizar la expresión de las características que marca el material genético en un organismo completo y que lo diferencia de otros. La célula también se considera una unidad patológica por el hecho de existir una variedad de enfermedades crónico-degenerativas que afectan a los seres humanos y que parten de la herencia genética de una generación celular a otra, y que posteriormente expresan sus signos y síntomas en los organismos completos, es decir, todas las enfermedades genéticas tienen su origen en la célula. También existen células de mayor tamaño, como los espermatozoides, que miden 53 micrómetros, los óvulos que miden 150 micrómetros, y las neuronas, que tienen un máximo de 0.1 milímetros, y las células bacterianas tienen un tamaño aproximado de 1 a 2 micrómetros y una masa de 0.2 nanogramos. Los tipos celulares se dividen en dos: las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son organismos unicelulares simples, quiere decir que no tienen un núcleo interno definido. En el material genético, que es el ADN y el ARN, puede ser tanto como patógenos como inocuos. De aquí se dividen en 3, que son las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias. La otra división, que es eucariotas, son organismos pluricelulares complejos. Quiere decir que tienen un núcleo interno definido. En el material genético, que es el ADN y el ARN, se encuentra almacenado en dicho compartimiento del resto de la célula. Se dividen en 2, la cual es animal y vegetal. En los animales nos encontramos con los invertebrados, con los vertebrados, con los moluscos, y en vegetal nos encontramos con las algas acuáticas.
La diferencia entre las células eucariota y procariota es que la célula procariota principalmente la conforman organismos unicelulares como son las bacterias microscópicas y los hongos microscópicos. Además suelen ser sencillas. En cuanto a las células eucariotas, principalmente tienen un sistema muy complejo y son organismos pluricelulares muy complejos como son los pertenecientes al reino animal y vegetal. Entre sus principales semejanzas que podemos encontrar dentro de cada una de ellas es de que tienen membrana plasmática, tienen también el citoplasma, contienen pared celular, tienen microtúbulos y material genético. En cuanto a las diferencias de la célula eucariota, contiene diferentes organelos de maneras complejas, como lo es la envoltura nuclear, el núcleo, el nucleolo, la mitocondria, las vacuolas, el citoesqueleto, los centriolos, los ribosomas y los lisosomas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, además de la cromatina, la peroxisoma, el aparato de Golgi y la vesícula membranosa. Semejanzas y diferencias entre una célula animal y vegetal. Semejanzas: envoltura nuclear, núcleo, nucleolo, material genético, cromatina, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, complejos de Golgi, lisosomas, citoesqueleto, citoplasma, ribosomas, peroxisomas, vesícula membranosa y microtúbulos. La membrana plasmática está formada por fosfolípidos, colesterol, glúcidos y proteínas principalmente. Entre sus principales funciones se encuentra la protección mecánica y además de mantener el equilibrio tanto interno como externo dentro de la célula. También se encarga de regular la entrada y salida de muchas moléculas como lo son el agua, los iones y los metabolitos. A esta característica se le conoce como permeabilidad selectiva. 3. El citoplasma es un sistema líquido de consistencia gelatinosa que llena el interior de una célula constituyendo la mayor parte de su interior. Está compuesto por agua, sales, proteínas y diversas moléculas, de las cuales su función es contener y soportar los organelos celulares, contribuir al desarrollo de la glucólisis y gluconeogénesis y transportar los nutrientes que atraviesan la membrana del medio extracelular hasta el inferior de cada organelo. El citoplasma se divide en una región externa cercana a la membrana implicada en el movimiento celular llamada ectoplasma y una parte interna más fluida donde se encuentran retenidos los organelos celulares denominados endoplasma. Citoesqueleto es una red entramada tridimensional de proteínas ubicadas en el citoplasma que aporta soporte y estabilidad en las células, además organiza sus estructuras internas. El aparato o complejo de Golgi es una célula que sintetiza el gran número de macromoléculas que son necesarias para la vida. Bueno, el aparato de Golgi se encarga de la modificación y de la distribución de dichas macromoléculas hacia la célula. También modifica las proteínas y los lípidos, que las proteínas y lípidos son las grasas, y los etiqueta para enviarlos a donde corresponden, adentro o fuera de la célula. La mitocondria son organelos celulares que se encargan de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, que también se conoce como respiración celular. Actúan como centrales energéticos de la célula sintetizando el ATP, que el ATP es el adenosín trifosfato. Presenta una membrana exterior permeable a iones, metabólitos y muchos polipeptídicos. Lisosomas son organulos formados por el aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas. Las 4 enzimas más importantes son lipasas, glucidasas, proteasas y nucleasas. Retículo endoplasmático liso es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí que continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso también es llamado retículo endoplásmico granular o ergatoplasma. Es un orgánulo que se encarga de la síntesis de todas las proteínas que deben empaquetarse o trasladarse a la membrana de algún orgánulo. Este también está constituido por una pila de membranas que en su pared exterior se presentan adosados.
Entre las principales funciones del ribosoma es que son un centro celular que en él se encargan de traducir la expresión genética a partir de que llega información conocido como ARN mensajero a esta zona. Se encargan de sintetizar proteínas principalmente a partir de la información obtenida del ADN. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos en forma de vesículas que contienen enzimas oxidasas y catalasas. La mayoría de estos orgánulos se encuentran en las células eucariotas. Son esenciales para el metabolismo lipídico, además de que intervienen en la síntesis de ésteres lipídicos de glicerol e isoprenoides. También contienen enzimas que oxidan aminoácidos, ácido úrico y otros sustratos utilizando oxígeno molecular con la formación de agua oxigenada. El núcleo celular es un orgánulo denso y esférico de mayor tamaño que ocupa el 10% del total del volumen de la célula. Contiene el mayor material genético, es decir, el ADN, organizado en cromosomas. Su función es mantener la integridad de los genes del ADN y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. El nucleolo es una región del núcleo. Esta estructura es una estructura supramolecular, la cual no está limitada por una membrana. Además se encarga de regular el ciclo celular y se encarga de la transcripción del ARN ribosomal. También a este proceso se le agrega que se encarga de enlazar uno de los precomponentes para convertirlos a los ribosomas.